Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo multivariado. El día de hoy voy a hablar acerca de la parametrización de curvas, hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el video pasado y mirar algunas de las operaciones básicas con las cuales ya hemos trabajado anteriormente como límites, derivadas e integrales. Entonces, para la parametrización, describo la parametrización como una función que va desde un cierto intervalo que vive en los reales hasta Rn. ¿Cómo podemos ver esto? Pues con un vector dado por R, que nosotros llamamos el vector posición con coordenadas X y Y, y decimos que sería coseno de t, seno de t. Si yo quiero graficar las coordenadas como función del parámetro, pues obtenemos las curvas ya conocidas, coseno de t, la curva blanca, seno de t, la curva verde. Esto es el caso en el cual yo quiero graficar X y Y versus t. La pregunta que nosotros nos hacíamos en el video pasado era, bueno, ¿y qué ocurre si yo quiero graficar X versus Y? Entonces nosotros observábamos que esa curva era una circunferencia. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero recalcar en este pequeño resumen? Que el parámetro es supremamente importante debido a que yo puedo obtener por medio de él información de las coordenadas X y Y. Solamente variando t yo obtengo información de las coordenadas X y Y. Algo para recalcar también es que el vector posición lo puedo escribir como x, y o como función de los vectores unitarios. Y que si yo hago el producto escalar de un vector por el mismo, en este caso el vector posición, obtengo el cuadrado de la hipotenusa, que sería la magnitud del vector posición. Ahora bien, algunas operaciones algebraicas con las cuales nosotros vamos a trabajar posteriores videos son estas que están aquí. No me voy a detener mucho en esto, solamente quiero que sepan que estas operaciones algebraicas se cumplen. Vamos a hablar ahora acerca del concepto de límite. Si yo tengo un vector f, el cual me representa una función vectorial parametrizada con parámetro t, con coordenadas f1, f2, f3, que recuerden, esas coordenadas tienen o se pueden llamar como x, y, z o x1, x2, x3. Aquí simplemente digo que serían f minúsculas para recalcar que son funciones que dependen del parámetro t. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando t tiende a A, suponiendo obviamente que el límite existe, que es igual al límite por derecha y por izquierda, y todos esos argumentos, pues el límite de f de t no es más que f evaluado en t igual a A. Pero ¿qué ocurre? Que si yo, en vez de tener una t aquí, coloco una A, es decir, evalúo A en el valor de t, pues eso me va a cambiar cada una de estas coordenadas. O sea que eso me va a dar f1 de A, f2 de A, f3 de A. O sea que al final de cuentas, si yo aplico el límite a esta función, es como aplicar el límite a cada una de las funciones que se encuentran aquí adentro. Es decir, aplicar el límite a las coordenadas. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el siguiente vector posición dado por menos coseno de t, t. O sea, serían las coordenadas x y y, las cuales se pueden escribir también de esta forma. Ahora, si yo quiero calcular el límite cuando t tiende a pi sextos, pues eso no sería más que calcular el límite de este señor cuando t tiende a pi sextos y el límite de t cuando t tiende a pi sextos. Pues bien, el resultado es muy sencillo, sería menos raíz de 3 sobre 2, pi sextos. Entonces miren que evaluar este límite para el lado izquierdo significa evaluar el límite, aplicar el límite para cada una de las coordenadas. Miremos ahora el asunto de las derivadas. Si yo tengo el siguiente vector posición, supongamos el mismo que teníamos en el video anterior, el cual me representaba una circunferencia como curva, ¿qué ocurre si yo cambio el parámetro? Hago una pequeña variación del parámetro, es decir, t más h. Pues eso no es más que evaluar x y y en t más h. O sea que eso me da coseno de t más h, seno de t más h. Pero como son vectores que viven en R2, porque tienen dos coordenadas, pues yo puedo operar con ellos. Por ejemplo, puedo restarlos, dándome como resultado esto que está acá. ¿A dónde los quiero llevar? Voy a saltarme unos ciertos pasos y los voy a decir solamente con palabras. Si yo al lado izquierdo y derecho de esta ecuación divido por h y después hago el límite cuando h tiende a 0, pues voy a obtener algo que nosotros ya conocemos, que sería la definición de derivada. Solamente que aquí la derivada va a ser una derivada vectorial. O sea, que si a este lado izquierdo tengo este límite de acá, ¿qué significa? Miren que al haber hecho estas operaciones afectó las componentes x y y de la misma manera. O sea que si yo tengo un vector posición r con coordenadas x y y, la derivada del lado izquierdo,
que sería el vector posición, no es más que las derivadas de cada una de las componentes x y y, porque miren que ellas se vieron afectadas por estas mismas operaciones, dividir por h y el límite cuando h tiende a 0. Entonces, miremos un ejemplo. Supongamos tengo este vector posición, coseno de t, seno de t. ¿Cuál sería la derivada del vector r con respecto a t? Sí, tienen razón. Derivo cada una de las componentes. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno, coseno. Y listo, ya está. Regla de la cadena. Supongamos que yo tengo una función vectorial g, la cual voy a representar de esta forma como f de u. Pero voy a decir que u a su vez depende de t. ¿Cuál sería la derivada de g? Que sería la misma f, pero esa derivada la voy a hacer con respecto a t. Miremos que f depende de u, no de t. Entonces en principio yo no podría hacer la derivada. Pero recordemos que u depende de t. O sea que yo puedo derivar f con respecto a t por medio de u. Y eso es lo que se conoce como regla de la cadena. Y esa derivada sería esto que está acá. La derivada de f con respecto a la variable que depende de ella multiplicado por la derivada de u con respecto a t. O sea, si yo quiero derivar f con respecto a t, tengo que pasar primero por u. Y más o menos esta sería la operación que yo tengo que hacer. Primero derivo con respecto a u y después derivo u con respecto a t. Esto yo lo muestro en un video del curso pasado de cálculo integral, en el cual hago un repaso de regla de la cadena. Por acá arriba te dejo una etiqueta para que vayas y mires este tema si no lo conoces muy bien o tienes algunas dudas con respecto a esto. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente función. Yo tengo f, que obviamente he puesto que depende de u, pero u depende de t, donde f sería 1 menos coseno de u para la coordenada en x y seno cuadrado de u para la coordenada en y. Entonces, si yo quiero derivar f con respecto a t, tengamos en cuenta lo siguiente. En esta parte de aquí hago la derivada de u con respecto a t, que sería menos 6t. Recordemos esa cantidad, menos 6t. Repito, menos 6t. Y lo que me dice esta primera parte es que derive f con respecto a u. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la coordenada o cuál es la derivada de la coordenada x con respecto a u? La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos coseno de u sería seno de u. Pero multiplico por menos 6t, porque la derivada de u con respecto a t. Ahora, hago el mismo procedimiento para la coordenada en y. ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado con respecto a u? Que sería 2 seno de u, porque recuerden, bajo el exponente y le resto 1. Y ahora la derivada interna, que sería la derivada del seno. La derivada del seno de u sería coseno de u y de nuevo multiplico por menos 6t. Pero como estoy calculando la derivada de f con respecto a t, no me puede dar como resultado algo como función de u, me tiene que dar como función de t. ¿Qué debo hacer? Muy simple, pues reemplazo donde está la u menos 3t cuadrado y listo. Esa sería una de las formas para calcular esa derivada. Y algo que nosotros vamos a estar revisando con mucha frecuencia son derivadas de la inversa de una función. Y supongamos que si yo tengo una función y, la cual es f de x, pues la función f a la menos 1 a la inversa, ¿qué sería? Pues sería aplicar la inversa a ambos lados de tal manera que me da que x es f a la menos 1 de y. Entonces, lo que cabría preguntarse aquí es, entonces, ¿cuál es la derivada de x con respecto a y? Bueno, en los cursos de cálculo elemental, cálculo diferencial, uno puede demostrar que esta derivada no es más que 1 sobre la derivada de y con respecto a x. Pero la derivada de y con respecto a x no es más que f' de x. Es por eso que en el curso anterior yo les decía muchísimo que este f' siempre lo relacionen con estas variaciones que están acá, con estos cocientes, con este tipo de derivadas por medio de diferenciales. Y supongamos que x y y dependen de t, dependen de ese parámetro t. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x yo lo puedo ver relacionándolo con la regla de la cadena con la derivada de y con respecto a t por dt de x. Pero dt de x, implementando la derivada de la inversa de una función, sería 1 sobre dx de t. O sea que al final de cuentas, para calcular la derivada de y con respecto a x, basta con conocer cuáles son las derivadas de y con respecto a t y la derivada de x con respecto a t. En el siguiente video, cuando hagamos algunos ejemplos, vamos a explotar esto en más detalle. Por ahora,
solamente quedémonos con este apartado como algo interesante. Y bien, si hemos hablado de límites y hemos hablado de derivadas, pues ¿por qué no vamos a hablar de integrales? Pues bien, si nosotros tenemos una cierta función y queremos integrarla con respecto al parámetro t, no es más que integrar, cada una de las coordenadas con respecto al parámetro t. Así que tenemos nuestra siguiente ecuación. Entonces miren que aplicar ciertas operaciones como el límite, la derivada o una integral al vector no es más que aplicar el límite, la derivada o la integral a cada una de las componentes del vector. Miremos un ejemplo. Supongamos que tenemos el mismo vector posición de siempre. En el siguiente video vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? Solamente quiero que miremos el concepto. Tenemos el siguiente vector posición y quiero calcular la integral de r entre 0 y pi medios. Pues, como dice esta ecuación de acá, apliquemos la integral para cada una de los componentes del vector en x y y. Entonces sería la integral de coseno entre 0 y pi medios con respecto a t y la integral de seno de t entre 0 y pi medios. Pues bien, resolvemos las integrales y nos da como resultado, después de aplicar el teorema fundamental del cálculo, el vector 1,1. ¿Qué ocurre acá? Miren que los límites, las derivadas y las integrales me están dando como resultado vectores. Ya no me dan números o algunas variables, me dan como resultados vectores. Vectores dentro del espacio vectorial en el cual vivan el vector o la función vectorial. En este caso, ella vive en R2, entonces me tiene que dar como resultado un vector de R2. Y bueno, gente, no siendo más por el día de hoy, como siempre, suscríbanse, compartan, denle manito arriba, por favor. Nos vemos en el siguiente video del curso. Saludos, chao.